En este video aprenderás todo lo que necesitas saber sobre la estructura de mercado. Esta es la base fundamental para que puedas hacer un buen análisis dentro del gráfico. Hola a todos, mi nombre es Edwin Rivera, bienvenidos a un nuevo video dentro del canal. Hoy vamos a enfocarnos en la base para que puedas hacer una correcta lectura dentro del gráfico. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de mercado. Esto es algo que sí o sí necesitas dominar si estás empezando a hacer trading, ya que cuando no entiendes esto es muy probable que cada vez que estés operando te puedas llegar a sentir muy perdido y muy frustrado por no entender los movimientos dentro del mercado. Te aseguro que después de ver este video vas a tener más claridad y va a ser mucho más sencillo para ti hacer un análisis. Si quieres seguir aprendiendo más sobre trading y de desarrollo personal, te invito a que te suscribas al canal, ya que cada semana comparto contenido nuevo de mucho valor. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Lo primero que tú tienes que saber cuando entras al gráfico es entender que solamente existen tres movimientos en el mercado, que es mi tendencia alcista, mi tendencia bajista y mis periodos de acumulación y de distribución, que aunque tengan un diferente nombre es básicamente un mismo movimiento, solamente está ubicado en una diferente zona en el mercado, pero solamente existen tres movimientos: tendencia alcista, tendencia bajista y mis movimientos de distribución y de acumulación. Ahora, cada uno de estos movimientos va a tener su propia estructura para que nosotros los podamos identificar. Primero hablemos de la tendencia alcista. Cuando tú entras al gráfico, lo que tienes que saber es que el mercado está compuesto de impulsos y de retrocesos. Los impulsos van a ser, en este caso, fuertes movimientos hacia la alza, porque estamos en una tendencia alcista, y los retrocesos es un movimiento contrario. Fuertes impulsos, que en su gran mayoría va a estar compuesto de velas verdes, y los retrocesos en su gran mayoría va a estar compuesto de velas rojas. Este es el movimiento natural del mercado, se repite una y otra vez y tú lo tienes que empezar a identificar: impulsos en su gran mayoría formado por velas verdes y retrocesos formados en su gran mayoría por velas rojas. Ahora, en una estructura alcista va a estar formada de la siguiente manera: vamos a tener altos cada vez más altos que los anteriores, o higher highs y higher lows, que son bajos cada vez más altos que los anteriores. Son los puntos mínimos en mi estructura alcista, los vamos a encontrar justo en estas zonas de aquí. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando entras al mercado? Comenzar a marcar todos esos puntos máximos y mínimos con una marca, un punto como este, mi punto máximo, alto más alto, bajo más alto, un alto más alto, bajo más alto. Y los empiezas a identificar de esta manera, los empiezas a ubicar. La regla para que yo pueda tener una estructura confirmada es que este alto necesita ser más alto que el anterior y este alto necesita ser más alto que el anterior. Si yo tengo esto, tengo una estructura confirmada. Y lo mismo con mis bajos. Este bajo tiene que ser más alto que el anterior. Este bajo tiene que ser más alto que el anterior. Este bajo tiene que ser más alto que el anterior para yo tener una estructura alcista confirmada. Ahora, ¿a mí de qué me sirve entender estos movimientos? Pues muy sencillo, porque cuando yo esté enfrente de una tendencia alcista, yo voy a esperar que cada vez que yo tenga un impulso y yo identifique esa estructura como un impulso, yo voy a estar esperando los retrocesos, porque es justo en estas zonas de aquí en donde se encuentran los puntos más delicados dentro del mercado, y es donde yo podría estar buscando compras a favor de mi estructura, porque esas son las zonas de más alta probabilidad, donde yo puedo estar colocando una compra de alta probabilidad. Ojo, esto no quiere decir que frente a un escenario alcista yo no pueda tomar una venta, pero eso es cuando ya tienes mucha más experiencia. Hay una frase que se repite mucho en el trading y es que la tendencia es mi amiga. Por lo tanto, yo te recomiendo siempre que la mayoría de tus entradas sean siempre a favor de la tendencia. Van a ser entradas de más alta probabilidad. Ahora, ¿cómo está formada mi tendencia bajista? Muy sencillo. Recordemos que el mercado está compuesto de impulsos y de retrocesos. Va a ser exactamente lo mismo para mi tendencia bajista, solamente que en este caso mis impulsos van a estar formados en su gran mayoría por velas rojas y los retrocesos en su gran mayoría por velas verdes. Un fuerte impulso hacia la baja y mi retroceso un movimiento contrario. Los impulsos van a ser movimientos fuertes hacia la baja formados por velas rojas en su gran mayoría, y los retrocesos un movimiento contrario formado por velas verdes.
Ahora, en mi estructura bajista va a estar formada de la siguiente manera. Vamos a tener altos cada vez más bajos que los anteriores y vamos a tener bajos cada vez más bajos que los anteriores. En el trading se utiliza mucho este concepto como lower high y lower low, que son mis puntos máximos que cada vez van a ir más hacia abajo y mis puntos mínimos que cada vez van a ir más hacia abajo. Ahora, cuando yo esté frente a estos escenarios, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? Yo voy a estar buscando un retroceso, porque es justo en estas zonas de aquí, en mi estructura bajista, en donde se encuentran las zonas más delicadas dentro del mercado. Por lo tanto, yo podría estar dándole prioridad a las ventas con confirmaciones justo en estas zonas de aquí. Y exactamente lo mismo, no quiere decir que no podamos generar alguna compra en un escenario bajista. Sí, pero eso déjalo cuando tengas más experiencia, cuando domines el tema de la estructura. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando entras al gráfico? Comenzar a marcar todos esos puntos máximos y mínimos de esta manera. Este es mi mínimo, este es mi máximo, este es mi mínimo, este es mi máximo. Esto es lo que tú tienes que hacer cuando entras al gráfico para que empieces a diferenciar la estructura. Ahora, nuestro tercer movimiento van a ser los periodos de acumulación y de distribución, que básicamente es un periodo de tiempo donde el mercado no tiene una dirección fija y se mueve en un cierto punto por un cierto periodo de tiempo de manera lateral, más o menos de esta manera. No tiene como una estructura fija, simplemente se mueve de manera lateral. La diferencia entre la acumulación y la distribución, aunque sea un mismo movimiento, pero un diferente nombre, la diferencia radica en que mi acumulación es el final de una tendencia bajista o de una estructura bajista y es el inicio de mi tendencia alcista, y la distribución es el final de mi tendencia alcista y el inicio de mi tendencia bajista. Cada vez que tú identifiques este escenario de acumulación o de distribución, nosotros vamos a evitar operar en estas zonas de aquí. Nosotros vamos a esperar a que el precio salga para poder tomar una operación, porque aquí es donde se encuentran las trampas de liquidez, que es algo que vamos a ir viendo más adelante a lo largo de esta serie de videos. Pero cuando tú identifiques estos periodos de acumulación y de distribución, evita por completo operar en estas zonas de aquí. Si tú eres nuevo haciendo trading, no te preocupes por lo que voy a compartir a continuación, porque todo esto son conceptos mucho más avanzados que poco a poco vas a ir aprendiendo. Que si quieres saber más sobre esto, te invito a que te suscribas al canal y que veas el contenido gratuito que tengo publicado en mi canal, ya que aquí te enseño la estrategia que yo utilizo y te enseño el paso a paso para que puedas aprender a hacer trading desde cero. De manera muy general te voy a explicar cómo funcionan los diferentes time frames y cómo los puedes utilizar en tu trading para que puedas hacer un buen análisis cada vez que entres al gráfico. La temporalidad de 4 horas me va a ayudar a que yo pueda identificar las tendencias mayores, ya sea una tendencia alcista o una tendencia bajista. La temporalidad de 1 hora me va a servir para que yo pueda obtener la dirección del precio en la sesión en donde yo estoy operando. Yo como intraday, esta es la temporalidad que yo más utilizo para localizar o identificar una entrada en mi día a día. La temporalidad de 15 minutos me sirve para yo poder tomar una entrada y la temporalidad de 5 minutos me sirve para yo poder confirmar ciertos puntos importantes en mi estructura y que cada una de mis entradas tenga un mejor rango riesgo-beneficio. Si tú aprendes a combinar estas temporalidades, créeme que tu trading mejorará en un 100% y vas a poder tomar entradas de más alta probabilidad. Sin nada más que mencionar, vamos al gráfico para que podamos seguir reforzando ideas sobre este concepto de la estructura. Lo primero que tienes que hacer cuando entras al gráfico es identificar la dirección principal del precio. De manera muy general me puedo dar cuenta que venimos de fuertes impulsos alcistas, por lo tanto sé que estoy dentro de una tendencia alcista. El paso número 2 es comenzar a marcar mi estructura de todos estos fuertes impulsos que previamente he tenido en el gráfico. Voy a comenzar marcando todos mis puntos máximos dentro de mi estructura alcista para después identificar los puntos mínimos de mis movimientos. Este sería mi punto máximo, este sería mi punto máximo, este sería otro punto máximo y después tendremos otro punto máximo. Ahora vamos a comenzar marcando los puntos mínimos de esta estructura. Este de aquí sería el origen de los fuertes impulsos que previamente hemos tenido, por lo tanto sería mi primer bajo. Este de aquí sería otro bajo, tendremos otro bajo, otro punto mínimo por acá. Perfecto, vamos a dejar la estructura hasta aquí para más adelante seguir viendo qué es lo que ha sucedido dentro del mercado. Recordemos que el origen de estos fuertes impulsos comenzó desde este punto de aquí. Vemos que me creó un fuerte impulso, este impulso me crea un retroceso, este retroceso me genera un nuevo impulso y naturalmente tendremos otro retroceso. Ahora aquí podemos ver algo muy interesante. Vemos que en el momento en el que el precio me crea un alto más alto que el anterior, me confirma
mi estructura alcista. Y vemos también algo bastante interesante. Vemos que mi bajo es más alto que el anterior. Por lo tanto, en todo este punto de aquí me está confirmando mi estructura alcista. También podemos ver lo mismo en este bajo de aquí. Vemos que es más alto que el anterior. Por lo tanto, me da a entender que mi estructura alcista se está respetando bastante bien. Después, naturalmente, tenemos otro impulso. Me crea un nuevo alto más alto que el anterior, un retroceso y nuevamente tenemos un impulso. Bien, hasta aquí así se vería mi estructura alcista. Recordemos que todos mis puntos máximos yo los voy a conocer como higher highs, que son altos más altos que los anteriores, y los comenzaría a marcar. Este de aquí sería un higher high, este de aquí sería otro higher high, este de aquí sería otro higher high y tendríamos por acá otro higher high. Y lo mismo con mis bajos. Vamos a comenzar a marcar mis puntos mínimos dentro de mi estructura. Este de aquí sería un higher low, que sería un bajo más alto que el anterior. Este de aquí también sería un higher low. Este de aquí también sería otro higher low. Y este de aquí también sería otro higher low. Es importante que comiences a marcar la estructura de esta manera, ya sea marcando mis puntos máximos en mi estructura y marcando tus puntos mínimos, para que comiences a desarrollar la habilidad de distinguir la estructura. Al principio es importante que la dibujes marcando mis puntos máximos, mis mínimos, máximos, mínimos, máximos de esta manera, para que poco a poco vayas acostumbrando tu ojo a las gráficas y no te pierdas entre tantas velas. Es por eso que es importante que dibujes la estructura cuando entres al gráfico. Ahora, nos damos cuenta que la estructura no siempre respeta al 100%. Vamos a ver que en este caso de aquí tuvimos un fuerte retroceso, que parece ser que no me respeta mi último bajo más alto que el anterior. Pero después vemos que el precio me comienza a partir de ese retroceso, me comienza a generar fuertes impulsos nuevamente hacia la alza. Por lo tanto, yo voy a deducir que todo este movimiento de aquí fue solamente un retroceso profundo que el mercado me generó, buscando bajos de liquidez, que estos conceptos de liquidez son cosas un poquito más avanzadas que iremos viendo en futuras clases. Pero después de que vemos que el precio me genera ese fuerte retroceso, continúa su estructura alcista. Por lo tanto, esa solamente va a ser un retroceso profundo o una toma de liquidez. Vemos que el precio me genera nuevamente estructura alcista. Me genera un alto, un bajo. Me genera un punto alto, me genera un punto bajo y nuevamente me genera un punto alto. También podemos identificar que por momentos el precio me genera ciertos periodos de acumulación, donde no tiene una dirección fija, no me genera ni nuevos altos, ni nuevos bajos, ni mucho menos, solamente se mueve de manera lateral. Todo eso lo vamos a marcar para poderlo identificar. Y de igual manera, este de aquí sería un alto más alto que el anterior, este de aquí sería un alto más alto que el anterior y este de aquí sería un alto más alto que el anterior. Y los mismos con mis puntos mínimos. Este de aquí sería un bajo que es más alto que el anterior, este de aquí sería un bajo que es más alto que el anterior y por último tendríamos un bajo que es más alto que el anterior y después un periodo de acumulación de órdenes donde el precio se mueve de manera lateral. Ahora, ¿a mí de qué me sirve identificar la estructura de esta manera? Recordemos que la estructura son pistas que el mercado me deja para yo obtener la dirección o la posible dirección del precio. Cuando yo identifique que esté dentro de una estructura alcista, yo le voy a dar prioridad a las compras. ¿En dónde, Edwin? En mis puntos más profundos. Cada vez que el precio me genera un fuerte impulso, yo estaría esperando un retroceso a zonas profundas. Es justo en este punto de aquí donde se encuentra mi zona de más alta probabilidad y yo podría estar buscando confirmaciones en temporalidades menores para ver si es factible generar una compra en ese punto de aquí. Ahora, nos damos cuenta que el precio no siempre me genera un retroceso profundo y es normal. El precio no siempre me va a generar la estructura bonita que previamente hemos dibujado. No siempre va a ser así de perfecta, no siempre va a ser así de bonita, pero cuando el precio nos dé esos retrocesos profundos, como en este caso, yo estaría bajando temporalidades para ver si es factible generar una compra justo en estos puntos de aquí. Porque es importante confirmar esos puntos de observación o esas zonas de alta probabilidad, porque nos damos cuenta que el precio no siempre respeta. Por lo tanto, mis zonas profundas no son zonas de entradas en automático, sino más bien zonas de observación. Yo tengo que ver cuál es la reacción que el precio tiene en esos puntos de aquí para ver si es factible generar una compra. Vemos que en este punto de aquí el precio no me respetó, pero después continúa su movimiento hacia la alza.
Es por eso que es importante esperar esas confirmaciones para tomar una entrada. Y cuando identifiques estos puntos de acumulación, siempre es importante evitarlos, no tomar ninguna operación aquí. Es mejor esperar a que el precio salga de esta zona para así tomar una decisión mucho más inteligente. Así es como se vería una estructura alcista, pero ahora vamos a ver el ejemplo, pero dentro de una estructura bajista. Ahora me encuentro dentro de un movimiento bajista y me puedo dar cuenta de esto porque venimos de fuertes impulsos que el precio me ha generado hacia la baja. Por lo tanto, voy a comenzar a marcar mi estructura bajista dentro de todo este movimiento que acabamos de tener. Vamos a comenzar marcando primero mis puntos máximos de todo este movimiento bajista. Este aquí sería un primer punto máximo, tenemos otro punto máximo, otro máximo, otro máximo, otro máximo y por último un máximo un poco más abajo. Ahora vamos a comenzar marcando los puntos mínimos de todo este movimiento que acabamos de tener previamente. Este aquí sería un punto mínimo, este aquí sería un punto mínimo, este aquí sería un punto mínimo. Aquí parece ser que tenemos dos puntos mínimos. ¿Con cuál nos quedamos, Edwin? Pues muy bien, vamos a marcar el más bajo de todos. En este caso sería este de aquí. Y por último, tenemos un último bajo un poco más abajo. Después vemos que el precio me cambia la dirección, pero bueno, eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Ahora, mi estructura bajista también va a estar conformada de impulsos, naturalmente, y de retrocesos. Recordemos que este impulso, para ser parte de mi estructura confirmada, me tiene que generar un bajo más bajo que el anterior. Y este alto me tiene que generar un alto más bajo que el anterior. Eso es parte de la regla para yo tener una estructura bajista confirmada. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso y vemos que el bajo más bajo que me creó a partir de este impulso no fue este de aquí, sino fue este de aquí. Este fue el bajo más bajo que me creó a partir de este primer impulso. Por eso yo tomo en cuenta este de aquí y no el anterior. Después tenemos un retroceso, después tenemos un impulso, ¿ok? Y vemos que este impulso me genera en esta vela de aquí un bajo, más bajo que el anterior. Vemos un pequeño retroceso, nuevamente vemos un impulso y después vemos que la estructura cambia. Pero como ya lo dije, eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Ahora, todos mis puntos máximos yo los voy a marcar de la siguiente manera. Este de aquí va a ser un lower high, un alto más bajo que el anterior. Después este de aquí también sería un lower high, este de aquí también sería un lower high, este de aquí también sería un lower high y este de aquí también sería un lower high. También tenemos un poco más abajo, tenemos uno un poco más abajo que sería este de aquí. Y mis puntos mínimos van a ser lower lows, ¿ok? Que serían todos estos de aquí. Este de aquí sería un lower low, este de aquí también sería un lower low, este de aquí también sería un lower low. Este aquí también sería un lower low y los comenzamos a marcar. ¿Por qué es importante hacer esto? Para que tu ojo se vaya acostumbrando a las gráficas y para que poco a poco vaya distinguiendo la estructura y no te pierdas entre tantas velas. Cuando nosotros estemos frente a un escenario bajista, nosotros le vamos a dar prioridad a las ventas. ¿Dónde, Edwin? Siempre en una zona profunda. No siempre vamos a tener un retroceso profundo, pero cuando nosotros lo tengamos es cuando nosotros vamos a estar buscando esas ventas en zonas profundas. Una venta a favor de mi dirección, una venta a favor de esos impulsos bajistas que el mercado me está creando, porque en estos puntos profundos de aquí es donde yo voy a poder estar encontrando esas ventas de alta probabilidad, siempre y cuando tenga confirmaciones, porque recordemos que las zonas profundas no son puntos donde yo voy a estar colocando una venta inmediata, no, son puntos de observación donde yo voy a ver cuál es la reacción que el precio tiene y si me genera una buena reacción en temporalidades menores, yo podría estar buscando una venta en estos puntos de aquí, porque son ventas de alta probabilidad, ventas a favor de mi dirección general en el precio. Y así es como puedes utilizar la estructura para identificar la dirección del mercado y para tomar entradas de alta probabilidad, que todo este tema de las entradas también lo veremos en un siguiente video. Sin embargo, quiero que te quedes con esto. Es importante marcar la estructura siempre que entres al gráfico y esto nos va a servir para yo identificar la posible dirección del precio cada día. Hasta aquí sería el final de este video. Si te gustó, fue de valor para ti o aprendiste algo nuevo, te invito a que le des like a este video y que te suscribas al canal. Comparto contenido de mucho pero mucho valor cada semana que te va a ayudar en tu desarrollo personal y en que puedas seguir aprendiendo más sobre hacer trading de manera profesional. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y cualquier duda o pregunta me la puedes dejar en este video de YouTube o me la puedes hacer llegar a mi cuenta de Instagram. De mi parte sería todo, espero te haya gustado y te haya servido y nos vemos en un siguiente video. Chao.